Jóvenes, un gusto de saludarlos. En esta oportunidad nosotros vamos a trabajar los números racionales, ¿no? Que es un tema bastante importante y clásico, ¿ya? Y para eso vamos a comenzar con un pequeño marco teórico. Los números racionales, que son representados mediante la letra Q, ¿no? Son aquellas que se expresan como fracción. Poseen parte entera y parte decimal, ¿ya? En realidad, entonces, ¿qué pueden ser? Fracciones o decimales. Bueno, y una fracción es una división indicada de dos números enteros positivos. Esto tú ya lo conoces, ¿no? Una fracción A sobre B. Entonces tiene los términos que tú ya conoces, numerador y denominador. Y empezamos con la clasificación. Una fracción propia es aquella que el numerador y denominador es menor que la unidad. O sea, la fracción al ser menor que la unidad indica que el numerador, o sea, el de arriba, es menor que el denominador. Ahí tienes los tres ejemplos: 3/5, 4/7, 2/11. Mientras que la impropia es una fracción totalmente al revés, es mayor que la unidad. El numerador es mayor que el denominador, como 5/3, 7/4, 11/2. De hecho, las fracciones que son impropias pueden ser expresadas también como números mixtos. Y para eso simplemente haces un proceso de división. Por ejemplo, mire 5/3. 5 entre 3, 1 y te sobra 2. Entonces 5/3 es equivalente a un entero con 2/3. ¿Ya? Y lo mismo, 7/4 haces la división y es un entero y 3/4. Y 11/2 equivale a 5 enteros con un medio, ¿ya? Vale decir que te voy a hacer una pequeña aclaración aquí. Te voy a indicar que la fracción, por ejemplo, 5 enteros, un medio, es igual a que yo te dijera 5 enteros más un medio. Obviamente, ¿cómo se efectúa? 5 por 2, 10, más 1, 11, ¿no? Así se hace cuando tú quieres regresar a lo anterior. Pero quiere decir que 5 enteros un medio es lo mismo que 5 enteros más un medio. También como clases de fracciones tenemos la fracción decimal, que es aquella que el denominador es un múltiplo de 10. Puede ser 10, 100, 1000, tal como los ejemplos que tienes ahí: 3 décimos, 51 cienavos, 12 sobre 1000, ¿no? Son fracciones que son decimales, pero en cambio una fracción ordinaria es cuando el decimal es un valor cualquiera, que no sea un múltiplo de 10. Por ejemplo, 3 séptimos, 5 treceavos, un 18avo, ¿no? No tienen ellos como denominador un múltiplo de 10. Una fracción reductible es aquella donde los términos no son PESI, o sea, quiere decir que se pueden seguir reduciendo, como 7/14, tienen mitad, ¿ya? Y de esa manera esos son los números que son reductibles que se pueden reducir. Vas a tomar en cuenta que estos dos ejemplos que están acá no son reductibles, ¿ya? Solamente la fracción que es reductible es la primera. Sin embargo, la irreductible es aquella que no se puede reducir, nada más. Ahí sí es 5 treceavos, 2 séptimos, 18/35 no tienen nada para poder ser simplificados. Esa es su mínima expresión de ellos. Bien, ¿y qué es la fracción generatriz? Se le llama fracción generatriz al hecho de transformar un número decimal en la fracción que era la que originó dicho decimal. Cuando tenemos decimales de esta manera, con denominador 100, 10, 1000, entonces hace de esta manera muy simple, ¿no? Porque mira, 0.21, 0,21 significa 21 sobre 100, ya que son dos términos, son dos decimales. La fracción, la expresión 1,325 es 1325 entre 1000. Simplemente se divide entre el 1 seguido de tantos ceros como la cantidad de decimales que tú vas a encontrar. En el decimal periódico puro es un caso especial. Se le pone un sombrerito a la parte donde se va a repetir, ¿ya? En este caso, la rayita que nosotros tenemos acá, bueno, se ha movido un poquito, es así. 0,31, y el 31 se repite continuamente, o sea, es 31, 31, 31. Es un periodo continuo. Entonces, ¿cómo se le coloca? 31 dividido entre 99, porque son dos elementos que se repiten como periodo. Y en el caso de 1,312, donde el periodo es 312, se pone todo el número normal, como si no hubiera la coma, 1312. Le quitas la parte entera. Bueno, ¿por qué en el anterior no hemos hecho eso? Porque no había necesidad, porque era cero.
y quedaría lo mismo, ¿no? Pero en la parte de acá sí, le quitamos la parte entera, que es el 1, y lo dividimos entre 999. ¿Por qué 3 nueves? Porque son 3 cifras de las que consta el periodo. Y de esa manera el decimal periódico mixto viene a ser una combinación de los dos anteriores. Por ejemplo, el 0,213, donde el periodo solamente es al 13, tú vas a hacer lo mismo. Copias todo el número sin considerar la coma, como el 213. Le vas a quitar el número 2, que es la parte que no se repite, ¿ya? Y se le divide entre 990. ¿Por qué? ¿De cuántas cifras consta el periodo? De 2. Por eso son 2 nueves. ¿Y de cuántas cifras constan los decimales no periódicos? Solamente 1, el 2. Por eso se le pone solamente un 0. ¿Qué pasaría en el caso de 1,314, donde el periodo es solamente el 4? Tú pones todo el número sin considerar la coma, 1314. Le quitas todo aquello que no se repite, 131. Y lo divides entre 900. ¿Por qué? Porque el periodo consta solamente de un número, el 4. Por lo tanto le pones un solo 9. Pero los decimales no periódicos son 2, el 3 y el 1. Entonces le ponemos 2 ceros. Siempre se le acompaña de la cantidad de ceros como la cantidad de decimales no periódicos que tenemos. ¿Ya? Ahora vamos a empezar con el trabajo de ejemplos resueltos. Calcula la diferencia entre los términos de una fracción equivalente a 2 quintos sabiendo que la suma de dichos términos es 28. Cuando tú tienes una fracción equivalente a 2 quintos, tú puedes tener así 2 quintos, pero puede ser el doble, 4 décimos, o el triple, 6 quinceavos, o por 10, 20 cincuentavos. Puede representar muchas fracciones, pero esta es la parte reducida. Entonces, para que tú puedas indicar que puede representar muchas fracciones, tú le puedes hacer lo siguiente, poner K y K, una constante de proporción. Y si K vale 1, 2, 3, 4, te va a originar diferentes fracciones, todas equivalentes a 2 quintos. Pero ahora dice que la suma de dichos términos es 28. Entonces, como yo ya sé que la fracción es 2K sobre 5K, pues hago la sumatoria, ¿no? 2K más 5K y dice que la suma es 28. Por lo tanto, yo digo 7K es 28. Entonces me doy cuenta que el valor de K vale 4. Entonces ahora sí, ya sabría que la fracción había sido 2 por 4 y 5 por 4. O sea, la fracción había sido 8 veinteavos, ¿no? Que suma 28 y que es equivalente a 2 quintos. Justamente me pedían la diferencia, por lo tanto voy a poner acá la finalización de este ejercicio. Calcula la diferencia de los términos. Entonces, el término mayor es 20 y el menor es 8. La diferencia de los dos términos es el número 12. Calcula la suma de los términos de la fracción irreductible, que es equivalente a 420 dividido sobre 924. Entonces, ¿cómo vas a reducir eso? Sacando lo que tú puedas poco a poco. Por ejemplo, puedo sacarle acá, creo que la mitad. Pero que también te contienen cuarta, ¿no? Porque terminan en números como el 20 y 24. Por lo tanto, le voy a sacar la cuarta y la cuarta. Entonces, la cuarta del 42 sería la cuarta del 4, 1. Y la cuarta del 20 es 0,5. Ya, continúo. La cuarta del 9 es 2, pero sobra 1. Con el 2 que estaba ahí forma el número 12. Y la cuarta es 3. Y del 4 la cuarta es 1. Entonces ya tengo estos valores. ¿Ya? Por lo tanto, aquí voy a ver qué cosa puede tener el 105 y el 231. No pueden tener quinta porque el de abajo no tiene quinta. Bueno, a mí me parece que estos números seguramente van a tener séptima. A ver, hago la comprobación de eso. Si tuvieran séptima de el 10 es 1, ¿no es cierto? Pero me sobra 3. Y con el 5 es el 35. La séptima es 5, entonces sí tiene séptima. Abajo, séptima del 23 es, sí es 3, ¿no? 3 es. La séptima del 23 es 3, porque es 3 por 7, 21. Y está sobrando 2. Con el 1 forma otro 21. Entonces sería 33. Y bueno, veo claramente que estos todavía tienen una tercia, ¿no? La tercia es 5 y la tercia es 11, ¿no?
Entonces puedo yo determinar que de aquí le saqué cuarta. Para que te acuerdes, de aquí le saqué séptima. Y finalmente de aquí le saqué la tercia, ¿no? Ya está reducido en su mínima expresión. Calcula la suma de los términos. Por lo tanto, ya le pondré que la suma es pues el 5 más el 11 de los términos reducidos. La respuesta sería en este caso 16. Si al numerador de una fracción irreductible se le suma 1 y al denominador se le suma 2. Bueno, vamos a colocar la fracción original. Como no la conozco, le puedo colocar de varias maneras. Puedo poner AB o N entre M, etc. Dos variables, X entre Y. Bueno, le he puesto AB. El numerador es A y el denominador es B, ¿no? Si al numerador se le suma 1, a ver, le voy a sumar 1, así. Y al denominador se le suma 2. Entonces al denominador le voy a sumar 2. Me dice, resulta ser equivalente. Equivalente es que le puedas poner así, no igual, a la fracción original. Pero la fracción original era A entre B, de esta manera. Entonces, ¿cuál es la fracción original? Bueno, voy a hacer un producto aquí cruzado, ¿no? Porque esto se ha convertido en una proporción. Entonces yo diría, B que está dividiendo pasa multiplicando a la más 1. Sería AB más B, porque es B por A, AB. B por una, B. Y de la misma manera voy a multiplicar el otro valor. Y sería B por A, AB. Y 2 por A, 2 veces A. De esa manera, ¿no? Entonces, ¿a qué conclusión he podido llegar? He podido llegar a la conclusión que yo puedo simplificar a B con AB aquí. Y me ha quedado el valor de B dividido entre 2A. ¿Te imaginas si es que el valor de B que está multiplicando pasa dividiendo? Aquí ya me habría quedado la unidad. Y el 2 que está al lado de la A multiplicando pasa dividiendo. Entonces, ¿cuál era el valor de la fracción original? Era 1/2. Pero como un truquito, tú te vas a dar cuenta que si te dice que es el numerador A, ¿sí o no? Le aumentaste 1 y al B le aumentaste 2 y no varió, no cambió nada. ¿Qué significó eso? Que entonces, así como tú aumentaste 1 y 2, la fracción era pues 1 sobre 2. O sea, la fracción era exactamente lo mismo, era 1/2. Así, porque cuando tú tienes 1/2 y le aumentas 1/2, no has cambiado nada. Entonces esto sería, cuando 1/2 nosotros le aumentamos a cada uno de sus términos, así, ¿no? Si a 1/2 tú le aumentas 1/2, pero me refiero que le aumentas 1 arriba y 2 abajo, te va a quedar 2/4. Y 2/4 es lo mismo que lo mismo que tenías, 1/2. ¿Ya? Entonces la respuesta sale ahí, 1/2, ¿no es cierto? Calcula la suma de todos los valores de A, sabiendo que la fracción A sobre 12, a ver, voy a anotar acá, A sobre 12, es propia e irreductible. Pero un momento, me han dicho propia. ¿Cuándo una fracción es propia? Cuando el numerador es menor que 12, que el denominador. Si alguna parte teórica no la conoces, revisas en tu teoría y eso le vas a colocar, ¿no? Ya puse que era propia. Irreductible, ¿qué quiere decir? Que no se puede reducir. ¿Qué valores son menores que el 12 si hablo de enteros? Pues el 1, 2, 3, 4, 5 y tendríamos que numerar entonces esto hasta el número 11, ¿no es cierto? Ya, pero una cosita, te dice que sea irreductible. Irreductible es que no se puede reducir, que no comparten divisores, porque si comparten algo voy a poder reducir. Entonces, ¿qué valores no podría ser? El número 2, porque 2/12 sería reductible, pero acá te dice irreductible. Solamente tienes que escoger los números que no tienen relación con el 12, como aquí tengo el 3 que tiene tercia, este tiene mitad y cuarta. El 6 con el 12 también se puede simplificar, como el 8 que tiene mitad. Entonces también otro número que debo de simplificar es el 9, porque 9 con 12 tienen tercia. Conclusión, los únicos valores de A posibles que hemos podido admitir son el 1, el 5, el 7 y el 11. La mayoría primos, ¿no? Entonces, estos números con el 12 son irreductibles y son fracciones propias. Lo puedes verificar así. Acá te las voy a escribir esas 4 fracciones.
1 doceavo, 5 doceavos, 7 doceavos y el 11 doceavos. A ver, reduce, ¿qué puedes reducir? No puedo reducir nada. ¿Ya? Entonces, calcula la suma de todos los valores. Entonces, la suma de los valores de A, o sea, los denominadores, ¿no? Entonces, la respuesta sería aquí. La suma tendría que ser el 1 más el 5 más el 7 y más 11, ¿no es cierto? Entonces, esto me está saliendo como suma el número 24. Tenemos un problema semejante al anterior. Calcula la suma de todos los valores de A, sabiendo que la fracción A sobre 18 es propia y irreductible. Nuevamente voy a tener que decir que los valores de A tienen que ser menores que el 18. Pero que sea irreductible yo lo puedo poner de frente. ¿Ya? ¿Qué cosas ves que tiene el 18? Tiene mitad porque es múltiplo de 2. Es múltiplo de 3 también. Nada más, entonces quiere decir que yo tengo que eliminar el 1, tengo que eliminar el número 2, el 3, el 4, porque todos los pares tienen mitad. ¿Con quién te quedas? Con los números primos, como el 5, ¿no? Como el 7, como el número, ¿cuál es el número primo que sigue? Como el 11. Pero todavía nos falta ver más, porque no puedes utilizar el 12 y podrías utilizar el número 13 porque es primo. El 14 es par, no se puede. El 15 tampoco porque tiene tercia. El 16 menos porque tiene mitad, ¿no? Y solamente pondríamos hasta el número 17. Entonces pide la suma de los valores de A, ¿no? La suma de estos valores es 1 más 5 es 6, más 7 es 13, ¿ya? 13 y 11 es 24, 24 y 13 es 37, más 17 es 50, ¿no? Bueno, comprueba que hemos sumado de forma correcta. Bueno, corrigiendo la suma, 54, ¿no? 54 es la verdadera suma ahí. Continuamos. Calcule el número de fracciones equivalentes a 4 quintos. 4 quintos. Ya sabemos que las fracciones equivalentes es ponerle así. 4K, 5K. Pero dice, si su numerador está comprendido entre 25 y 40. Ah, ya, o sea, el valor de 4K, que es el numerador, está comprendido entre 25 y 40. Así, ¿no? Y su denominador, pero el denominador es 5K, está comprendido entre 38 y 53. Entonces nosotros aproximadamente tenemos que decir que este valor de K está comprendido entre ¿qué valores? 4 divide a cada uno. 25 entre 4 sale 6. 6, y algo más, ¿no? Y 40 entre 4 sale 10. Y me he dado cuenta que el valor de K es más de 6, y pico y el 10. Y aquí si le voy a poner la quinta para ver entre qué valores debe estar comprendido esto. Diré que este es 7,3 aproximadamente, ¿no? 38 entre 5. Y aquí sería 10, bueno, ¿no? 10,4 aproximadamente. Entonces quiere decir que los valores de K que yo tengo aquí, si son valores más de 6,2 sería como si fueran enteros, el 7, el 8, el 9 y hasta el 10. Y los valores que he obtenido de K en esta otra posición tendrían que ser desde el 8, ¿no? 8 porque es más de 7,3. 8, 9 y 10, ¿no? Muy bien. Entonces yo puedo decir cuántos números cumplen con esto. Por lo tanto acá yo veo que tengo el 8, 9, 10 y tengo aquí el 8, 9, 10. En ambos casos el 8, 9, 10 podría ser un número de K utilizado, ¿sí o no? Pero como dice, ¿cuál es el número de fracciones equivalentes? Cuando tú pongas K igual a 8, K igual a 9, K igual a 10, te va a salir una fracción diferente, ¿no? Incluso lo podemos colocar, mira, lo voy a colocar aquí. Si K fuera 8, ¿sabes cuál es la fracción? 4 por 8, 32, 5 por 8, 40. Esta es una fracción que cumple con el enunciado del problema, que el numerador está entre 25 y 40. Y el denominador entre 38 y 53, ¿ves? Y el otro será cuando el valor de K le asuma el número 9. 4 por 9, 36, y 5 por 9 es 45. Y el último es cuando K vale 10, sería 40 cincuentavos. Esos también cumplen con las condiciones que hemos podido mencionar, ¿ya?
Por lo tanto, nosotros decimos que calcule el número de fracciones equivalentes. Le vamos a poner 3 fracciones equivalentes. Calcula la suma de cifras del numerador de una fracción cuyo denominador es 84. Pero bueno, el numerador yo no lo sé. Digamos que le voy a poner x. Y el denominador sí, porque me han dicho el número 84. Sabiendo además que dicha fracción es mayor que un séptimo, pero menor que un sexto. Ah, ya, entonces esta fracción me han dicho así, que es mayor que un séptimo, ¿no? Y menor que un sexto, de esta manera. Entonces, ¿cómo voy a poder solucionar esto? Así no lo noto claramente. La manera de verlo más claro es cuando nosotros homogenizamos todo. Entonces, el 84 justo viene a ser el mínimo de todo esto. Entonces nosotros le vamos a poner fracciones equivalentes. O sea, lo único que voy a hacer es repetir. Voy a poner x sobre 84 y acá le pongo así y así. Entonces acá pongo las dos fracciones. Pero voy a hacer algo para homogenizar. ¿Cómo se homogeniza? Se iría así, bueno, 84 y acá tengo 7. ¿Por cuánto multiplicas al 7 para que salga 84? Multiplicarías por 12 y por 12. Entonces lo que tendríamos sería 1 por 12, 12. Y 7 por 12, 84. Es la misma fracción, pero está amplificada. Y lo mismo voy a hacer acá. Si yo tengo el 6 y quiero, bueno, que esta cantidad esté con 84, tendría que multiplicar por 14 y 14. ¿Ya? Y al multiplicar por 14, entonces veo que la fracción es equivalente a 1 por 14, 14, y 6 por 14, 84, ¿no? Entonces la pregunta es, calcula la suma de cifras del numerador. ¿Qué número está entre 12/84 y 14/84? Ah, pues fácil. Entonces está por el número 13/84. Ya tengo la fracción, ¿no? Me dice calcula la suma de cifras del numerador, ¿no? El numerador ya vemos que es el número 13 y la suma de cifras del numerador, entonces sería pues el 1 más 3 igual a 4, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia de los términos de la fracción equivalente a 3 quintos? Una vez más, cuando a mí me han dicho que es 3 quintos y es equivalente, le voy a poner 3K y 5K. Ya, cuya suma de términos es 9696, 9696. Entonces voy a sumar los términos. 3K y 5K es 8K. Y es igual a 9696, ¿no es cierto? Entonces, simplemente yo diré octava, ¿no? Octava de 9 es 1, ¿no es cierto? Pero sobra 1. Con el 6 forma un 16, octava 2. Entonces sale 1202 el valor de K, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuál es la diferencia de los términos de la fracción? Antes de poder multiplicar con cada uno, vamos a ver aquí. La diferencia de los términos sería 5K menos 3K. Ya sé que la diferencia es 2 veces K. Por lo tanto, la diferencia es 2 por 1212. Y esto me sale 24, o sea, 2424. Aquí tenemos un ejemplo parecido. ¿Cuál es la diferencia de los términos de la fracción equivalente a 7 octavos? Entonces, nuevamente voy a poner 7 octavos. Le voy a poner el valor de K, cuya suma de términos es 555. Ah, entonces voy a sumar. 7 y 8 es 15K, ya lo sumé. Pero la suma es 555. Simplificaré estas cantidades. Por ejemplo, le voy a sacar quinta. La quinta es 3. Quinta, 1, 1, 1. Bueno, y finalmente 101 entre 3 es el número 37. Entonces ya sé que K es 37. ¿Cuál es la diferencia en los términos? Me conviene la diferencia restar de frente. 8K menos 7K. Entonces la diferencia es 1K. Pero K, ¿cuánto es? 37. Entonces la diferencia de los términos es 37. Viene una fracción cuya suma de términos es 25. Bueno,
Entonces dice, cuando se le suma 6 unidades al numerador y 9 al denominador, se obtiene una fracción equivalente a 3 quintos. Mira, la fracción sería, como es conocida, A sobre B, ¿no? A sobre B, ¿no? Pero dice que los términos suman 25. Entonces puedes hacer algo muy práctico. Colocar A y acá le pones 25 menos A. De esa manera te aseguras que suman 25. Entonces suman 25, entonces le pongo, para no hacer otra ecuación adicional, A sobre 25 menos A, porque suman 25, ¿no? Entonces dice, cuando se le suma 6 unidades al numerador, entonces ahora voy a colocar que la fracción que tenemos acá, se le suma, así sería, ¿no? Se le suma 6 unidades al numerador. Aquí está el numerador, le he sumado 6. Y 9 al denominador, acá le voy a sumar 9. Entonces dice que se va a obtener una fracción equivalente a 3 quintos. De esta manera. Entonces, nuevamente quiere decir que tengo que hacer un producto cruzado, ¿no? Porque tengo una proporción. Entonces yo diré 5 por A, 5A, más 5 por 6, 30. Igual, 3 por 25, eso es 75. 3 por A menos 3 veces A. Y 9 por 3, eso es 27. Termino con la ecuación. 3A pasa sumando al lado izquierdo y sale 8A. Y aquí tengo 30 que pasa restando al 75 y al 27. Bueno, al hacer esas operaciones, aquí me va a quedar en realidad 72. Entonces, ¿cuánto vale A? 72 entre 8, ¿no? Eso sale 9, ¿no? Porque 9 por 8 es 72. Una vez que he descubierto A, entonces ya tengo la fracción. Acá la voy a colocar donde estaba originalmente. A vale 9, 9. Y el término de B tenía que ser 25 menos 9, ¿no? 25 menos A. Es lógico, 25 menos 9 es 16. ¿No es cierto? Determina como respuesta la diferencia de los dos términos de la fracción. Por lo tanto, aquí pongo la respuesta. La diferencia de los términos de la fracción es 16 menos 9. Y esta diferencia es el número 7. El denominador excede al numerador de una fracción en una unidad. A ver, ¿cómo le coloco eso? Mi fracción es A sobre B, ¿no? Pero me dice que el denominador excede, o sea, le gana, es mayor que el numerador en una unidad. Ah, entonces más fácil, yo le pondré A y acá le pongo A más 1. De esa manera ya estoy expresando que el denominador le excede al numerador en una unidad. Pero ahora vamos a ver lo que nos dice aquí. Ya tengo la fracción que es A y A más 1, ¿no? Dice, si al denominador se le agrega 4 unidades. Ah, pero este es al denominador, acá. Le agrego 4 unidades. Entonces, ahora no me dice nada del numerador. Entonces solamente al denominador le agrego 4 unidades. Entonces, ¿qué dice? ¿No? El resultado es 2 unidades menos que el triple de la fracción original. La fracción original era A sobre A más 1. El triple es 3A sobre A más 1, ¿no? Pero dice que la fracción resultante era 2 unidades menos que el triple de la fracción original. Era 2 unidades menos, ¿no? Por lo tanto, como es 2 unidades menos, entonces aquí yo voy a decir así, en este lado. Quiere decir que la fracción que yo he obtenido con esos cambios, le voy a quitar 2 para que sea igual a la fracción que le estamos poniendo. Porque dice que cuando yo hago esos cambios, dice que el resultado de esa fracción es 2 unidades menos que el triple de la fracción original. Al triple de la fracción original le estoy quitando esas 2 unidades menos. Por consiguiente, ahora voy a hacerlo matemáticamente y tengo que decir entonces que aquí es A por A más 5. Y es igual a, tendré que hacer una suma de todo. A más 1, pero A más 1 y en el numerador es 3A menos A más 1 entre 1, que se sobreentiende A más 1 por 2, saldría 2A menos 1. Toma en cuenta una cosita. Si tú multiplicas menos 2 por A más 1, tienes que multiplicar el menos 2 por cada uno. Menos 2 por A, menos 2A. Menos 2 por 1,
menos 2, ¿no? Entonces aquí tengo que hacerle una pequeñísima corrección. Entonces siempre hay que verificar dos veces, ¿no? Así. Para terminar la reducción, entonces el a más 1 va a pasar a multiplicar arriba, ¿no? Entonces tendría a por a más 1. Y el a más 5 va a multiplicar al término que tú tienes aquí, pero dice 3a menos 2a, puedo reducirlo de una vez. 3a menos 2a es el valor de a, ¿no? A menos 2, ¿no? Bueno, el espacio no me ha alcanzado ahí. Ya, pero es a menos 2. Terminando con esta resolución, entonces voy a decir así, a por a al cuadrado más a igual a por a cuadrado, a por menos 2 menos 2a. 5 por a, 5a. Y 5 por 2 es 10 negativo. Por consiguiente, entonces ahora yo voy a simplificar. A cuadrado con a cuadrado se simplifica. Tenemos entonces aquí a solito, que es igual a menos 2a más 5a, es igual a 3 veces a, menos 10, ¿no? Bueno, fácilmente entonces tienes que a vale igual a 5, ¿no es cierto? Porque 10 pasa al otro lado, a pasa al otro lado, 2a igual a 10, entonces a es igual a 5. Entonces si tengo 5 ya tengo la fracción original también. A ver, voy a copiarla aquí abajito. La fracción original había sido a que vale 5 y a más 1 que vale 6. Era 5 sextos, ¿no? Entonces, pero como la respuesta dice, ¿cuál es el numerador de la fracción original? El numerador es 5, ¿no? El numerador es 5. Encuentra una fracción que si a sus dos términos se le suma el denominador y el resultado se le resta a la fracción, se obtenga la misma fracción. Bueno, mi fracción original, ¿qué le voy a poner? AB. Ya está. Entonces ahora me dice, encuentro una fracción, a ver, voy a hacer el planteo. Acá está mi fracción. Dice, si a sus dos términos se le suma el denominador. ¿Quién es el denominador? La letra ¿qué? B, ¿no? A los dos términos le voy a sumar el denominador. Así. Y el resultado se le resta a la fracción. O sea, AB. ¿Y qué me sale? La misma fracción. O sea, AB. De esa manera, ¿no? Le sumé primero el denominador B y B. Y le quité la fracción original. Y dice que el resultado es la misma fracción. Entonces yo voy a tener que decir así. A más B sobre 2 veces B. Y el AB pasa al otro lado sumando. Saldría 2 veces AB porque son iguales. Bueno, entonces, ¿qué más podríamos hacer ahí? Yo te sugiero que simplifiques la B con la B, porque como pasa multiplicando se eliminaría, ¿no? Sería más fácil. Entonces, puedo yo decir que A más B es igual. El 2 pasa multiplicando al otro 2. 4A. Bueno, una vez más. A pasa restando a 4A. 3A. Entonces, tú le puedes colocar de esta manera. B, bueno, al revés. La B que está ahí, lo vamos a pasar al otro lado. Entonces yo podría decir que al lado de la B había el 1. El 3 pasa dividiendo. Y tienes A, pero la B que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces tenemos que A sobre B, que es la fracción original, había sido 1/3, ¿no? Entonces nada más. Esa era la fracción, ¿no? ¿Y cómo podemos comprobar eso, no? Cuando tú tengas una duda, puedes hacer una comprobación muy simple. Entonces tú puedes decir lo siguiente. Aquí, si la fracción original era 1/3, y se le suma el denominador, 3 y 3, y se le resta la fracción, pues la fracción había sido 1/3, ¿no? Entonces, ¿qué obtengo? Como te das cuenta, obtengo 4 sextos. Menos 1/3. Pero si le saco mitad a mitad, sería 2/3. Menos 1/3. Efectivamente sale la misma fracción, la original, ¿no? Nosotros hemos hecho con variable y acá acabamos de ver su demostración. Que también la demostración solamente es para ver si efectivamente me sale lo mismo, ¿no? Pero no es parte de la solución. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos como única respuesta que el valor de la fracción original había sido 1/3.
Muy bien, continuamos. Tenemos un problema muy parecido. O sea, los dos términos de una fracción, que son AB, ¿no? Pero bueno, voy a colocar acá para la ecuación. AB. Se le suma el cuádruple del denominador. El denominador es B. Le voy a sumar el cuádruple del denominador. No te olvides que cuádruple significa cuando una cantidad la multiplicas por 4, ¿no? Se le suma, le he sumado el cuádruple del denominador a cada uno. Pero a este resultado se le resta la fracción original, ¿no? Que era A sobre B, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? La misma fracción, otra vez A sobre B. La ecuación se parece bastante a la anterior, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí A más 4B y aquí B más 4B es 5 veces B. Y el A sobre B, el A entre B que está con signo menos, pasa al otro lado con más. Me va a quedar 2 veces AB. Nuevamente simplifico lo que se pueda, que es el valor de la B. Nuevamente multiplico A más 4B y el 5 pasa multiplicando a 2A. Sale 10A. Entonces, de esa manera yo voy a poner la A para un solo lado. 4B es igual a 9A, ¿no? Porque A pasa restando al otro lado. Bueno, entonces terminando de poner esta expresión, me conviene que la B pase a dividir. Y el 9 que está al lado de la A pasa también al otro lado dividiendo. Sería así, ¿no? Entonces, la fracción original había sido 4 novenos, ¿no? Como esta fracción original es 4 novenos, aquí le pongo a la izquierda, ¿cuánto suman los términos de la fracción original? Entonces la suma de términos tendría que ser pues 4 más 9, 13, ¿no? Que es la suma de los términos de la fracción original. Muy bien. Con estos ejemplos tú vas a poder desarrollar tu tarea y tu cuestionario. ¿Ya? Muchas gracias. Nos reencontramos en la siguiente semana.